mi nombre es Arístides y el tema que vamos a ver en este video es vacuna pentavalente y rotavirus. Vamos a iniciar con la vacuna pentavalente acelular, pero antes de hablar propiamente de la vacuna, vamos a hablar un poco acerca de las enfermedades contra las que protege esta vacuna pentavalente acelular. La primera enfermedad de la cual hablaremos es difteria. La difteria va a ser una infección causada por Corynebacterium diphtheriae que contiene la toxina diftérica. La difteria se va a caracterizar por la producción de pseudomembranas a nivel de vía aérea superior. Esto en el paciente nos puede causar obstrucción respiratoria. Además de esto, difteria con su multitoxina nos puede causar lesión multiorgánica. Ahora, es importante que hablemos acerca de la toxina, ya que este es el factor patogénico principal de la enfermedad. La producción de esta toxina va a estar mediada por un bacteriófago. Esta toxina en la mucosa nos va a causar destrucción celular y en algunos casos nos puede causar alteraciones en miocardio y en nervios periféricos. Para que una persona se considere resistente a esta toxina, los niveles protectores de anticuerpo que debe tener son de 0.1 unidades internacionales por mililitro. Cuando una persona tiene niveles inferiores a 0.01 unidades internacionales, se dice que es susceptible a esta enfermedad. Para la forma clínica, esta se va a presentar de acuerdo al sitio de presentación de las membranas. La primera forma que tenemos es la nasal, la cual va a tener un inicio similar a un resfriado común, por lo que es difícil el diagnóstico de esta en fases iniciales. Vamos a tener que se presenta de forma uni o bilateral. Podemos encontrar fiebre en el paciente. Lo característico del tipo nasal va a ser que la membrana la vamos a encontrar a nivel del tabique nasal. Y también es importante saber que si no tratamos esta forma nasal, vamos a tener secreción durante días o semanas. La segunda forma que tenemos en la clínica va a ser la faringoamigdalina. En esta podemos encontrar adenitis cervical, tumefacción cervical. En casos benignos, esta membrana que es característica se puede desprender entre los 7 o 10 días, pero cuando el paciente se complica podemos encontrar pulso filiforme, coma e incluso la muerte por obstrucción respiratoria. Es importante que realicemos un diagnóstico diferencial de la forma faringoamigdalina con faringitis estreptocócica y mononucleosis infecciosa. La última forma clínica que tenemos para difteria va a ser la laringe. En esta vamos a tener una extensión de la infección, va a partir de una infección faríngea. Vamos a poder encontrar fiebre, ronquera, tos perruna y estridores. También podemos encontrar obstrucción que puede progresar y generarnos hipoxia en el paciente. Y por último, esta forma puede extenderse a todo el árbol bronquial, por lo que es importante que demos el tratamiento para difteria. Dentro de las complicaciones de difteria, la principal complicación que podemos encontrar va a ser miocarditis. Esta miocarditis va a aparecer en la segunda semana de la enfermedad. Y otro tipo de alteraciones que podemos encontrar van a ser las alteraciones neurológicas. Estas alteraciones neurológicas van a iniciar después de un periodo de latencia. En esta vamos a tener compromiso motor, parálisis de paladar blando, parálisis ocular, parálisis diafragmática y parálisis de extremidades. En esta imagen vemos las células de miocardio que van a ser afectadas por la presencia de células inmunes. Para realizar el diagnóstico es importante que tengamos una historia clínica completa del paciente. Vamos a sospechar de esta principalmente en pacientes no vacunados o que tienen un esquema incompleto de vacunación.
En la exploración física lo que vamos a encontrar van a ser las membranas características de la difteria. También podemos hacer tinción de Gram y cultivo, en donde vamos a aislar las bacterias Gram positivas que van a tener una forma característica de letras chinas. Por último, podemos realizar un electrocardiograma en caso de que sospechemos de miocarditis, y lo que esperamos encontrar en este electrocardiograma van a ser cambios en el segmento ST, prolongación del intervalo QT y también bloqueos de primer grado. Para el tratamiento de difteria está recomendado iniciar con penicilina G procaínica de 12.500 a 25.000 unidades kilogramo de forma intramuscular cada 12 horas. En caso de que no tengamos penicilina G, podemos utilizar eritromicina. La dosis de eritromicina va a ser de 10 a 15 miligramos por kilogramo, con un máximo de 2 gramos al día, y se va a administrar de forma intravenosa cada 6 horas. Por último, si tenemos resistencia a estos antibióticos, podemos utilizar vancomicina o linezolida. Ya que hablamos de difteria, ahora pasamos a la siguiente enfermedad, que es tosferina. Tosferina va a ser causada por Bordetella pertussis. Esta bacteria puede afectar a cualquier grupo de edad, pero se va a presentar de forma más común en pacientes neonatos y lactantes durante los primeros meses de vida. Va a ser una enfermedad altamente contagiosa, por lo que es necesario que se aísle al paciente, y este tiempo de aislamiento va a ser de acuerdo a si está siendo tratado o no. Si le estamos dando tratamiento con antibiótico, el tiempo de aislamiento tiene que ser de 5 días. Si no estamos dando tratamiento con antibiótico, el tiempo de aislamiento se prolonga a 21 días. Para la patogenia de tosferina, vemos que esta infección va a iniciar por la unión del microorganismo a las células epiteliales ciliadas de la nasofaringe. Esta se va a unir por medio de una integrina junto con la toxina de la tosferina. Para esta bacteria podemos encontrar dos toxinas, la toxina de la tosferina y la toxina de la adenilato ciclasa. Aunque sabemos que tenemos estas dos toxinas y que estas son las que causan daño en el paciente, aún desconocemos qué es lo que produce la tos paroxística característica de la tosferina. Para la clínica, lo primero que encontramos va a ser la tos característica, que se ha denominado gallo, y aunque esta nos ayudaría a dar el diagnóstico certero de la enfermedad, no suele presentarse en todos los pacientes, por lo que esto complica el diagnóstico. En la fase catarral, para la clínica, vamos a encontrar rinorrea, tos, febrícula y congestión nasal. Esta fase catarral se puede confundir con un resfriado común. Después tenemos la fase paroxística, que sería la forma complicada, en la cual tenemos tos con accesos de predominio nocturno. Van a ser 5 o más golpes de tos. También vamos a encontrar congestión o cianosis, sensación de ahogo, y aquí lo característico de esta tos, un gallo inspiratorio después del ataque de tos. Cuando termina la fase paroxística, tenemos la fase de convalescencia, en la cual la tos desaparece gradualmente y termina con la recuperación del paciente. Podemos encontrar algunas complicaciones en estos pacientes, como la hemorragia subconjuntival. Esta hemorragia subconjuntival va a ser causada por el esfuerzo tusígeno, que es la imagen que tenemos en la diapositiva. También vamos a tener sobreinfección bacteriana en algunos casos, que nos pueden causar neumonía u otitis, convulsiones y encefalopatía. Para el diagnóstico del paciente nos vamos a basar principalmente en la clínica por el cuadro de tos típica en lactantes y en niños no vacunados. Pero como dijimos antes que el cuadro de tos típica puede no estar presente en algunos pacientes, entonces vamos a sospechar de esta cuando tenemos un cuadro de tos
que dura más de 15 días y tiene un predominio nocturno junto con congestión nasal. Para el diagnóstico también podemos realizar cultivo de moco para aislar a la bacteria o PCR. Después, para el tratamiento, coloqué esta tabla, ya que el tratamiento va a ser de acuerdo a la edad del paciente. Si el paciente tiene menos de un mes, el único antibiótico que estaría indicado es la acitromicina, a dosis de 10 miligramos por kilogramo día durante 5 días. Para pacientes de 1 a 6 meses y mayores a 6 meses, podemos usar cualquiera de estos 4 antibióticos. Las dosis van a ser las mismas para cualquiera de los dos casos, iniciando con acitromicina de 10 miligramos kilogramo día o eritromicina de 40 miligramos kilogramo día o claritromicina de 15 miligramos kilogramo día o por último trimetoprim sulfametoxazol de 8 miligramos sobre 40 miligramos kilogramo día. Para adolescentes sí cambian las dosis, pero los antibióticos que vamos a utilizar van a ser los mismos. La dosis de acitromicina sería de 500 miligramos el primer día y después de esto, del segundo al quinto día, tenemos que dar 250 miligramos. De eritromicina la dosis va a ser de 500 miligramos, de claritromicina va a ser también de 500 miligramos y de trimetoprim sulfametoxazol va a ser de 160 sobre 800 miligramos. La siguiente enfermedad de la que hablaremos va a ser tétanos. Tétanos va a ser una enfermedad neurológica producida por Clostridium tetani. Esta enfermedad va a cursar con espasmos musculares, lo que es característico de esta enfermedad, pero además de estos espasmos musculares podemos encontrar hipertonía, contracciones musculares generalizadas y dolorosas principalmente en mandíbula y cuello. En casos graves, estos espasmos musculares nos pueden causar asfixia e incluso la muerte. El daño en esta enfermedad va a ser causado por una toxina. Esta toxina va a ser una exotoxina neurotropa de naturaleza proteica que se ha denominado tetanoespasmina. La tetanoespasmina va a ser liberada por el bacilo en su fase vegetativa. Se considera que una dosis letal para el ser humano va a ser de 2.5 nanogramos y esta tetanoespasmina va a ser la causante de las manifestaciones clínicas. En la fisiopatología vemos que la toxina lo que va a hacer es fijarse al sistema nervioso central. Va a llegar al sistema nervioso central por medio desde la neurona motora periférica a través del axón. Una vez que está en sistema nervioso central, va a bloquear los neurotransmisores inhibidores que actúan sobre la motoneurona, causando una contracción sostenida. Para la forma clínica tenemos 3 fases de la enfermedad, que van a ser incubación, fase inicial y periodo de estado. Primero, en la incubación tenemos que esta dura de 3 a 21 días. La duración de esta etapa se piensa que está relacionado a si el paciente tiene una inmunización incompleta o no, ya que si tiene una inmunización incompleta, el tiempo puede prolongarse. Si no tiene esta inmunización incompleta, la duración va a ser más corta, y es importante saber esto ya que mientras más rápido sea el periodo de invasión, mayor será la gravedad de la enfermedad. En esta fase de incubación también inicia el periodo de invasión de la bacteria. Después de esto tenemos la fase inicial de la enfermedad. En esta vamos a encontrar de forma característica el trismus, que va a ser una contracción de los músculos masseteros, lo cual va a impedir una apertura completa de la boca. También vamos a tener contracción de los músculos en donde se produjo la lesión por la cual ingresó la bacteria, contractura de la musculatura dorsal y lumbar y también malestar general. Por último vamos a tener el periodo de estado en donde vamos a encontrar contracturas generalizadas tónicas sostenidas. En esta también vamos a tener exacerbaciones desencadenadas por estímulos mínimos y las contracciones van a ser un aumento muy intenso del tono muscular sobre un fondo permanente de contracción. Esto lo va a diferenciar de
otros tipos de contracciones como las que se dan en epilepsia, ya que en esas sí hay un periodo de relajación, mientras que aquí la contracción es constante. También vamos a tener risa sardónica, la cual va a ser por contracción de los músculos faciales. Y esta, que es la imagen que tenemos arriba, se ha definido como fruncimiento de cejas con surco nasolabial marcado y ojos semicerrados. También tenemos rigidez de nuca, extremidades, tronco y por último del abdomen. Y también podemos encontrar fiebre, diaforesis y taquicardia. Dentro de las formas clínicas que podemos encontrar de tétanos vamos a tener primero criptogénico, el cual va a ser causado por inyecciones, úlceras, quemaduras y cortes, y en este no tenemos ningún tipo de inmunización. En la forma retardada, el mecanismo por el cual ingresa la bacteria va a ser el mismo, pero en este vamos a tener una inmunización incompleta. También tenemos las formas postquirúrgicas, puerperal y neonatorum. Para el diagnóstico de la enfermedad nos vamos a basar en la clínica del paciente. También podemos realizar un cultivo de la herida en un medio anaerobio. Va a ser importante que realicemos un diagnóstico diferencial con intoxicación con estricnina, que nos puede dar un cuadro similar a tétanos, reacción distónica por fármacos, abstinencia alcohólica, meningitis, encefalitis y rabia. Para el tratamiento de tétanos, el objetivo de este va a ser eliminar el foco de la toxina, neutralizar la toxina que no ha sido fijada, impedir espasmos y dar medidas de sostén en caso de que lo necesite el paciente, como ventilación. Es importante que todo paciente que tenga sospecha de un cuadro de tétano sea ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Por el área de cirugía debemos realizar una limpieza de las heridas y desbridamiento de la herida, dar penicilina G parenteral como antibiótico de 1 a 12 millones de unidades diarias, o en caso de que exista una alergia de penicilina se tiene que dar clindamicina 150 miligramos o eritromicina 500 miligramos. También tenemos que dar una antitoxina que va a ser una inmunoglobulina humana antitetánica de 500 a 6.000 unidades. La antitoxina nos va a ayudar a neutralizar la toxina que no ha sido fijada, pero no nos va a ayudar contra la toxina que ya se encuentra en sistema nervioso central. Por último, para los espasmos podemos utilizar clorpromacina, meprobamato y diazepam. Y en caso de que el paciente tenga dificultades para la ventilación, podemos realizar una intubación o traqueotomía. La siguiente enfermedad es poliomielitis. Poliomielitis va a ser producida por un virus del género enterovirus de la familia picornavirus. Este va a ser un virus RNA icosaédrico de 30 milímetros de diámetro sin envoltura. No es 30 milímetros, es 30 nanómetros de diámetro. Este puede manifestarse como enfermedad motora inespecífica, meningitis aséptica sin parálisis o debilidad flácida de varios grupos musculares. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad vemos que el virus va a ingresar de forma fecal-oral y penetra en los tejidos linfoides del tubo digestivo. Al inicio se va a producir una viremia primaria menor con diseminación reticuloendotelial y en la forma de infección paralítica vemos que el virus va a ingresar al sistema nervioso central, causando lesiones en médula espinal y en encéfalo. Para la clínica de la enfermedad, este virus no suele causar síntomas, pero cuando lo hace se puede presentar de tres formas: la forma abortiva, no paralítica o paralítica. En la forma abortiva, que se da principalmente en niños pequeños, podemos encontrar fiebre, malestar general, cefalea, odinofagia y vómito. Por los síntomas poco específicos, puede ser que incluso no realicemos el diagnóstico de una fase abortiva. Para la no paralítica podemos encontrar rigidez de nuca y espalda, cefalea,
y esta dura de 2 a 10 días. En la forma paralítica, que sería la forma más grave, podemos encontrar meningitis aséptica, mialgias profundas, hiperestesia, parestesia y parálisis flácida asimétrica. Para el diagnóstico tenemos que realizar una punción lumbar, pero esta no va a estar indicada en todos los pacientes, solo en los pacientes que tengan la forma no paralítica o paralítica. También podemos realizar un cultivo viral de heces, fauces y líquido cefalorraquídeo. Podemos realizar también prueba de PCR en sangre o líquido cefalorraquídeo. Y por último, podemos realizar pruebas serológicas en busca de serotipos de poliovirus. Para el tratamiento de poliovirus, nosotros no tenemos un tratamiento específico, por lo que nos vamos a enfocar en dar medidas de apoyo, como reposo, analgésicos y antipiréticos a demanda. También tenemos que dar asistencia respiratoria mecánica en caso de que el paciente lo necesite por insuficiencia respiratoria. El último agente infeccioso del cual vamos a hablar es Haemophilus influenzae tipo B, es decir, la infección por Haemophilus influenzae tipo B. Esta va a ser una bacteria pleomórfica gram negativa que afecta únicamente a la especie humana. Esta de forma más común nos puede causar infecciones de vía aérea alta, pero lo que nos preocupa de esta es que es capaz de generar enfermedad invasiva, como meningitis, celulitis, neumonía, osteoartritis o epiglotitis. La patogenia de esta es muy sencilla, ya que la cápsula del polisacárido B va a ser el factor más importante que influye en la capacidad de la bacteria de no opsonizarse y así causar la enfermedad. Dentro de las formas clínicas que podemos encontrar para la forma invasiva, vamos a tener meningitis, que va a ser la manifestación más grave que podemos encontrar por Haemophilus del tipo B. Se da principalmente en menores de 2 años y los síntomas que podemos encontrar van a ser fiebre y alteraciones del sistema nervioso central. En epiglotitis podemos encontrar celulitis del epiglotis y tejidos supraglóticos. Estos pueden estar acompañados de disfagia, babeo y obstrucción de las vías respiratorias. Si se presenta como celulitis, esta la vamos a encontrar en cabeza o cuello como una coloración azul rojiza. Y por último, cuando da neumonía, va a ser más común que pase en pacientes lactantes y al tratarse de hemófilus va a tener tendencia a afectar la pleura. El diagnóstico de este se va a realizar por medio de un cultivo y el hallazgo de la bacteria en líquido cefalorraquídeo nos va a dar el diagnóstico en caso de meningitis. El tratamiento en esta para meningitis va a ser ceftriaxona de 75 a 100 miligramos por kilogramo día en 2 dosis o cefotaxima de 200 miligramos kilogramo día en 4 dosis por 1 o 2 semanas. También se recomienda el uso de dexametasona, ya que esta reduce las secuelas neurológicas y la dosis indicada va a ser de 0.6 miligramos kilogramo día por vía intravenosa. Para epiglotitis o cualquiera de las otras formas invasivas, los antibióticos van a ser los mismos, pero van a cambiar las dosis en las que podemos dar. Ceftriaxona se va a dar en 50 miligramos kilogramo día y cefotaxima en 150 miligramos kilogramo día, en 3 dosis. Ya que hablamos de todas las enfermedades contra las que protege la pentavalente acelular, vamos a hablar de la vacuna en sí. La vacuna, según la norma 036, va a contener una preparación de toxoide diftérico y tetánico, componente antígeno purificado de Bordetella pertussis, poliovirus 1, 2 y 3 en cultivo de células inactivadas y un polisacárido de Haemophilus influenza tipo B. Esta vacuna va a ser utilizada para la inmunización de difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infección por Haemophilus influenza tipo B, que son las enfermedades que ya vimos anteriormente.
Las indicaciones de esta vacuna van a ser las siguientes. Su vía de administración va a ser intramuscular en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo derecho en menores de 18 meses, que sería la imagen que se ve en la parte de abajo de la diapositiva, y en mayores de 18 meses va a ser en la región deltoidea del brazo derecho. La edad en la que se tiene que colocar va a ser en todo paciente menor de 5 años, pero según el esquema de vacunación que tenemos, esta se coloca a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y a los 18 meses. La dosis de esta vacuna va a ser de 0.5 mililitros. Aquí les coloqué el esquema nacional de vacunación para que identifiquemos en qué momento se coloca la vacuna pentavalente acelular, que como mencionamos anteriormente es a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Las contraindicaciones que tenemos para colocar esta vacuna va a ser que tengamos una reacción anafiláctica posterior a colocar la primera vacuna, que tengamos alergia a neumicina, streptomicina o polimixina B, o que el paciente tenga fiebre mayor a 38.5 grados centígrados. Dentro de las marcas comerciales que podemos encontrar, la primera es Infanrix. En los componentes que vemos van a ser toxoide diftérico en 30 unidades internacionales, toxoide tetánico 40 unidades internacionales. De antígenos de Bordetella pertussis tenemos 3 componentes que van a ser el toxoide pertúsico 25 microgramos, hemaglutinina filamentosa 25 microgramos y pertactina 8 microgramos. El siguiente componente que vemos sería para el virus de polio, en el cual, como mencionamos anteriormente, tenemos del tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Del tipo 1 tenemos 40 unidades de antígeno D, del tipo 2 tenemos 8 unidades de antígeno D y del tipo 3 tenemos 32 unidades del antígeno D. Por último tenemos el polisacárido de Haemophilus influenza tipo B. Este va a ser el poliribosilribitol fosfato, que se va a encontrar en dosis de 10 microgramos, conjugado con toxoide tetánico como proteína transportadora a dosis de 25 microgramos. Otros componentes que podemos encontrar en esta vacuna van a ser lactosa, cloruro de sodio y agua. La otra marca comercial que podemos encontrar de vacuna pentavalente acelular en México va a ser Pediasel. Los componentes van a ser casi similares. Tenemos toxoide diftérico 30 unidades, toxoide tetánico 40 unidades. Aquí en los antígenos de pertussis acelular vamos a encontrar un cambio. Si bien tenemos el toxoide pertussis, la hemaglutinina filamentosa y la pertactina, aquí agregamos fimbrias tipo 2 y 3 en 5 microgramos. De poliovirus también vamos a tener el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y para polisacárido de Haemophilus influenza de tipo B, también tenemos los 10 microgramos conjugados con toxoide tetánico de 20 microgramos, absorbido en fosfato de aluminio de 1.5 miligramos. Aquí los otros componentes que encontramos en la vacuna van a ser fenoxietanol, polisorbato 80 y agua. Por último, les coloqué esta vacuna. Esta vacuna no es una vacuna pentavalente acelular, sino que es una vacuna hexavalente. El nombre comercial es Hexacima y aparte de los componentes que ya mencionamos antes, en este vamos a encontrar también el antígeno de superficie de la hepatitis B. Los componentes de esta van a ser los mismos, agregando el antígeno de superficie de hepatitis B de 10 microgramos. Y aquí los otros componentes que podemos encontrar dentro de la vacuna van a ser glutaraldehído, formaldehído, neomicina, streptomicina y polimixina B. Ya que hablamos de la vacuna pentavalente acelular, ahora vamos a hablar de la vacuna antirrotavirus. Y como en el caso anterior, vamos a hablar primero un poco acerca del rotavirus, específicamente de la gastroenteritis por rotavirus. Rotavirus va a ser un virus ARN del miembro de la familia Reoviridae grupo A.
Esta infección se va a dar de forma más frecuente en niños entre 3 a 5 años que suelen estar asintomáticos o con un cuadro leve de la enfermedad. Pero en países pobres es una de las principales causas de muerte por diarrea. Dentro de la patogenia tenemos que la bacteria va a infectar y destruir los enterocitos maduros en la porción proximal del intestino delgado, causando diarrea secretora. Además de esto, el virus va a tener una proteína NSP4 que va a actuar como una enterotoxina, estimulando también la diarrea secretora. Y por último vemos que el virus también puede activar el sistema nervioso autónomo de la pared intestinal, estimulando secreciones, causando también diarrea secretora. Y vemos que estos tres mecanismos nos van a causar una diarrea importante en el paciente. Esto es importante considerarlo para que al momento de dar el tratamiento podamos hidratar bien al paciente. Dentro de la clínica de la enfermedad, esta suele presentarse de forma subclínica, pero también podemos tener casos de gastroenteritis grave. Algunos síntomas que podemos encontrar en el paciente van a ser vómito, fiebre, heces diarreicas y acuosas, pero todos estos signos digestivos suelen involucionar en 3 o 7 días. El diagnóstico lo podemos realizar por electroforesis en gel o PCR en casos de gastroenteritis grave, ya que en las formas leves puede ser que incluso no realicemos el diagnóstico por rotavirus. Para el tratamiento, el principal reto al cual nos enfrentamos va a ser la deshidratación por los mecanismos fisiopatológicos del virus que ya mencionamos antes, por lo que tenemos que dar un tratamiento apropiado para la deshidratación con los esquemas de hidratación que ya conocemos. Según el grado de hidratación vamos a utilizar el esquema A, B o C, pero en estos pacientes suele obtenerse un buen resultado solo con rehidratación oral. En algunos casos sí es necesario la reposición con solución intravenosa cuando el paciente tiene un cuadro muy grave de deshidratación o cuando tiene vómito frecuente. Otros medicamentos que se han intentado utilizar son probióticos, subsalicilato de bismuto, pero no se ha visto una mejoría como tal en estos pacientes al momento de utilizarlos, por lo que no se recomienda usarlos. Ya que hablamos un poco acerca de la gastroenteritis por rotavirus, ahora vamos a hablar de la vacuna antirrotavirus. Esta, según la norma, va a ser una preparación de virus atenuado de origen humano o animal. Va a ser producida a partir de virus con rearreglos genéticos y va a proteger contra gastroenteritis por rotavirus. Dentro de las indicaciones de esta vacuna, tenemos que la vía de administración va a ser oral. La edad en la que tenemos que administrarlo va a ser en todo paciente menor de 8 meses y el esquema que nos marca la norma va a ser una primera dosis a los 2 meses, una segunda dosis a los 4 meses y la dosis va a ser de 1.5 a 2 mililitros. Nuevamente puse aquí el esquema de vacunación, ya que aunque la norma nos menciona que únicamente se coloca a los 2 y a los 4 meses, aquí en el esquema tenemos que la vacuna de rotavirus se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Las contraindicaciones que tenemos para esta vacuna va a ser hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna, personas que tengan malformación congénita que predispongan a invaginación intestinal, intolerancia hereditaria a la fructosa, mala absorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarosa o inmunodeficiencia combinada severa. Tampoco se recomienda colocarla en pacientes con antecedentes de intususcepción y alergia a látex. En las marcas comerciales que podemos encontrar, la primera vacuna que tenemos es Rotarix, que va a ser una vacuna monovalente. En esta vamos a tener cepa de rotavirus humano RIX4414, que van a ser virus vivos atenuados en cantidades de 10 a la 6 dosis infecciosas de cultivo de célula. Otros componentes que encontramos en esta vacuna van a ser sacarosa, adipato disódico,
medio de Eagle modificado por Dulbeco y agua estéril. La otra marca comercial que podemos encontrar es Rotatec. Rotatec va a ser una vacuna pentavalente, ya que tiene principio activo de 5 cepas reasortantes de rotavirus humano bovino. Estas va a tener G1 de 2,2 por 10 a la 6 unidades infecciosas, G2 2,8 por 10 a la 6 unidades infecciosas, G3 2,2 por 10 a la 6 unidades infecciosas, G4 2 por 10 a las 6 unidades infecciosas y P1A8 2 a la 3 por 10 a las 6 unidades infecciosas. Y eso sería todo con respecto a la vacuna pentavalente celular y la vacuna antirrotavirus. Muchas gracias.